Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Que uno tiene más cercanas e incluso menospreciar las historias que se cuentan de ellas en pro de otras con más renombre mediático. Con nuestro programa hemos recorrido toda la península y parte del mundo en la búsqueda de leyendas y misterios y adentrarnos en la antropología de ellos para contar a través de nuestros micrófonos todos sus secretos. Sin embargo, el misterio se presenta en todas partes por igual, sin distinción. Aquí al lado, en un parque natural que podemos encontrar a escasos kilómetros, pulmón de la gran ciudad condal como es Barcelona, tenemos un lugar cargado de esas historias y leyendas que tanto nos gustan y que quieren y deben de ser contadas. Historias que nos retrotraen a épocas pretéritas donde las hadas, los bandoleros y las brujas eran las protagonistas de los frondosos bosques. Historias que nada tienen que envidiar a las más reconocidas como pueden ser las de Salem o Zugarramurdi. Es por eso que esta semana nuestro tren de lo insólito inicia su recorrido acompañados de Margarida Feliu, experta, estudiosa y escritora que conoce en profundidad estas historias y junto a ella vamos a recorrer el Montseny, tierra de leyendas y dar comienzo, ahora sí, de forma oficial, a la 6ª temporada de Los Misterios nos miran. Comenzamos. El Parque Natural del Montseny está situado entre las comarcas catalanas de Osona, Vallès Oriental y La Selva. Comprende los términos de 18 municipios y abarca territorios de las provincias de Barcelona y Girona. La UNESCO lo declaró reserva de la biosfera en 1978 por su gran variedad ecológica. Es el parque natural más antiguo de España y uno de los más importantes, especialmente por su rica y diversa vegetación. Además, el agua es la protagonista indiscutible, pues no solo sale continuamente al encuentro del caminante, sino que el 80% del agua mineral embotellada de Cataluña procede de aquí. Por su masa forestal y proximidad con la ciudad condal, es considerado el pulmón de Barcelona. El Montseny recibe más de 1,5 millones de visitas anuales y ha sido inspirador de numerosos artistas, escritores e intelectuales. Pero el Montseny es mágico. Ha sido habitado desde muy antiguo. Hay presencia megalítica, íbera y romana. También se alzaron castillos para proteger los territorios y, sin duda, lo que más llama la atención del parque son sus episodios legendarios sobre aventuras de bandoleros e historias de hadas y brujas. Para que nos hable de todo ello, tenemos hoy entre nosotros a la señorita Margarida Feliu, que además de ser la alcaldesa de la localidad de Viladrau, es una gran conocedora y estudiosa de todas estas historias sobre el Montseny, tierra de leyendas. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Los Misterios nos miran. 6ª temporada nada más y nada menos, casi 5 años ya en antena que llevamos aquí con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos y lo que estáis escuchando, aunque un poco tétrico quizás, luego le iremos dando un poquito más de luz al programa, es el grupo Haché, ese grupo que es conocido sobre todo por esos rituales y esos cantos que realizan propiamente dicho como brujas que son. Así que nos van a ir acompañando y vamos a tratar este tema de hoy, como siempre acompañado por el equipo que está aquí conmigo en Radio Llavaneras, Marta Envid. Feliz vuelta de las vacaciones, muy buenas noches. Buenas noches Pablo, compañeros. 6 temporadas se dicen muy pronto, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Muchos momentos vividos aquí en equipo.
en concreto. Y bueno, pues eso, el verano, que ya da sus últimos coletazos y estamos de nuevo aquí ante los micrófonos. Y estoy feliz de estar aquí, y más cuando dos de nuestros compañeros y amigos, Cristóbal y Luis, se han adentrado en un viaje que ellos mismos contarán, y que casi para algunos seguro que ha sido un poco iniciático, y nos van a contar muchísimas historias y de los montes, de los bosques y de las leyendas y cosas que se esconden detrás de ellos, ¿no? Y también estoy súper feliz que esté de nuevo Carlos, porque dichosos los ojos que le ven, que esté de nuevo aquí con nosotros, y para hablarnos de una figura del arte que creo que es un poco icónica. Y bueno, pues oye, me va a encantar, todo lo que nos cuente, y además hay un cuadro del Bosco, esta figura que me gusta sobremanera, que es la de Subida al Empirio, porque es muy gráfico y que te hace pensar en muchas cosas. Así que encantada de volver a estar aquí en esta nueva temporada y que los oyentes nos acompañen. Bueno, Marta, además de todo esto que me has comentado, muy pronto nuevo trabajo. Bueno, eso espero, a ver si ahora eso esperamos cuando llegue el próximo otoño. Espero poder daros a todos una buena noticia de que salga publicado mi segundo libro. Es un libro muy especial, muy emotivo, y espero pues que pronto podamos volver a tenerlo otro trabajo en las manos. Así que espero poder daros pronto una buena noticia. Muchas gracias, Marta. Gracias. Y como siempre también aquí a mi lado están todos un poco asustados porque estoy emitiendo en vivo a través de Facebook y los tengo preocupados. Nuestro alquimista favorito, Luis Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches. Pues nada, aquí estamos. Felicidades por esta sexta temporada, porque si no fuera por vosotros o por ti, esto no tiraría, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que estar contento y orgulloso de que esto ya dure sus 5 añitos, ¿no? Y vaya para 6, ¿no? Bueno, pues vamos a tener el programa hoy con el amigo Carlos, que nos va a hablar del Bosco, una figura realmente extraña, ¿no? Sobre todo por sus dibujos, ¿no? Por sus cuadros. Y luego vamos a hablar del Montseny, y vamos a tener nada menos que una autoridad. Vamos a tener una alcaldesa, la alcaldesa de la localidad de Viladrau, Margarida Feliu, que conoce mucho sobre las leyendas y esas historias fantásticas y alguna real que nos contarán de este lugar que tenemos relativamente cerca aquí, en el Montseny, porque está cerca y sin embargo es un lugar de los más mágicos de Cataluña. Seguro que va a ser un programa muy interesante, y tuvimos la oportunidad con Cristóbal de hacer algunos viajes por esa zona del Montseny, y la verdad es que quedamos impresionados con algunas de las cosas que vimos. O sea que seguramente saldrán en el programa. Y como siempre también nuestro profe de historia favorito, Cristóbal Martínez. Ya te ha presentado, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Pues me uno a esa felicitación, ¿no? por esta sexta gran temporada, que esperamos que nos depare muchos momentos agradables, muchos momentos de descubrir esos misterios y esa historia, ¿no? Y hoy aquí estamos, pues yo creo que estamos preparados para un viaje. Pues el caso es que vamos a ir al Montseny. Fijaros una cosa, a mí en el Montseny, cuando estuve con Luis, me pasó una cosa muy extraña. Yo no sé si es relacionada con los dones de agua que se dicen, o con las brujas, no lo sé, y quizás hoy le vayamos a contar. Y por otro lado, estoy encantado que esté aquí Carles, porque el Bosco es una de esas figuras, la verdad, que impresionantes de la historia del arte, ¿no? Decía el gran cronista Jerónimo Fray José de Sigüenza que lo que le agradaba de verdad a Felipe II era que era un pintor que mostraba el interior, a diferencia de lo que mostraban el exterior, ¿no? Por lo tanto, estamos de alguien muy especial, y estoy encantado que estés aquí, Carlos. Y para mí es un placer, después de tantísimo tiempo, ya se lo he dicho, que no le vamos a perdonar que esté tanto tiempo sin vernos, sin pasar por aquí. Un saludo para la gente que te está viendo. Carles Folch. El placer es mío. Yo creo que realmente es importante volver y volver un poco a la normalidad, al colegio, ahora que todo ha comenzado, y comenzar a tratar temas tan interesantes, ¿no? En este caso, el tema que vosotros
estáis dispuestos a tratar y la llamada que no quiero adelantar que haréis. Y después, como veníamos haciendo en el pasado, trataremos a un autor que realmente es complejo, es enigmático, y al mismo tiempo yo creo que a pesar de que ha pasado más de 5 siglos, es un autor muy cercano, y a pesar de que está perdido un poco en las neblinas de la historia, y sus cuadros son difícilmente, digamos, explicables, sigue teniendo un atractivo enorme. Y como siempre hacíamos en el pasado, la exposición todavía me parece que se ha alargado un mes más, dado el éxito, y me parece que ya la han visitado más de 450.000 personas. En Madrid todavía seguirán 30 días la exposición en el Prado de Hieronymus Bosch, que es una oportunidad absolutamente excepcional de ver un centenar de obras. Me parece que en principio suya solo hay una 50, pero realmente, a pesar de que muchas de ellas están en España y Felipe II era un apasionado del Bosco, es una exposición que no hay que perderse, y por eso nosotros intentaremos dar una pincelada muy por encima y rascar un poco lo que es el autor, pero como mínimo daremos unos cuantos detalles para picaros la curiosidad y que os cojáis el AVE, los que seáis de provincias de Barcelona, y os acerquéis a Madrid, porque vale mucho la pena visitar la exposición. Muchas gracias, Carlas. Y como siempre le pedimos a Ana que nos mande un saludo, que está mirando a la pantalla, y que ponga la introducción que tiene preparada nuestra voz de las tinieblas, y nos vamos a conocer los secretos del Montseny. Entonces, para el cazador, para el Josep o el Miquel en cuestión, esto era muy fácil. No voy a decir nunca que tú vienes del mundo de las donas d'aigua. Pero un día se levantó, digamos, no con buen pie, y aquí en Viladrau decimos que hubo un incendio en el Montseny. Entonces él rápidamente fue a intentar ayudar a apagar el fuego, y ella le dijo: yo también quiero venir. Él le dijo: no vengas, que tú no puedes venir porque solo eres una mujer de agua. Y entonces aquí rompió el encanto, y ella desapareció y no la volvió nunca más a ver. Y entonces siempre se decía que sus hijos, porque tuvieron 2 hijos, por la noche lloraban esperando que su madre llegara, y que de cada una de las lágrimas era una perla que permitió que este señor viviera durante mucho tiempo, recordando a su hada de agua, a su mujer querida, ¿no? Bueno, esta es una de las leyendas, con todas las adaptaciones posibles, pero esta es una de las que más se explica en el Montseny. Viladrau es famoso en Cataluña por el juicio que hubo, ¿no?, contra las brujas, ¿no? Sí, creo que fue tenemos en el récord Guinness. Sí, ¿no? Tenemos un récord. Creo que, según he leído en algún sitio, se ajusticiaron en Europa unas 60.000 brujas, y en Cataluña unas 400. Y en Viladrau, si no... En Viladrau solo en 4 años, 14. 14, ¿no? ¿Vale? ¿Nos entre puedes...? 1618 y 1622, 14 mujeres fueron ajusticiadas. Después, también otras, pero las que de alguna manera se recogen históricamente, Antoni Pladevall, un historiador, lo recoge en monografías del Montseny. Sabemos el nombre de estas 14 mujeres que fueron condenadas. Y bueno, a partir de toda esta historia hemos ido sabiendo cosas de ellas, ¿no? Sus nombres, de qué casas venían, en qué lugares estaban. De algunas sabemos muy poca cosa, pero de otras sabemos algo más. Y bueno, a partir de esto hacemos un baile de brujas, que este año celebramos el 20 aniversario, y un poco es de alguna manera preservar esta historia, que nos hace ser, a nivel de pueblo, es una de las tradiciones más vividas por el pueblo. Hacemos un acto que es el Día de la Castañada, es la junta, el aquelarre, digamos, de Tots Sants, ¿no? El día 31 de octubre, y entonces es una de las fiestas donde participan más gente en el pueblo. Salen unas 60 personas en este acto, que es esta junta de brujas, donde estas 14 mujeres se encuentran a celebrar su última junta, y también otras brujas que participan. Sí, tenemos esta historia, este récord Guinness, digamos, de ser el pueblo
como mínimo de Osona y creo que de Cataluña, que en estos pocos años más mujeres fueron ajusticiadas. ¿Qué tipo de personas eran? La mayoría, te digo el nombre, por ejemplo, de las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Esperanza Marigó, Lluïsa Estranya, Beneta Noguera, Francesca Trèmol, La Pentinada, La Vergés, Maria Puig i Rusquelles, Maria Joaneta, Elisabet Martí, Margarida Puig, Antònia Rusquelles, Margarida Chemenina, La Romeu y La Rifana. Las que tienen nombre y apellido, la mayoría son apellidos relacionados con casas que no están en el centro urbano, sino con casas que estaban en el bosque. Y, por ejemplo, Rusquelles es una casa magnífica, está cerca del pueblo en Viladrau, y entonces es normal que haya, pues, Antònia Rusquelles, ¿no? Esta es la señora que vivía en Rusquelles. Sabemos de ellas, la mayoría no tenían familia. Sabemos de una de ellas que sí que tenía marido, que es Francesca Trèmol. Murió muy mayor, a los 70 años, y esto ya era mucha edad para en esta época, y la mayoría eran mujeres que vivían pues fuera del núcleo urbano, en el bosque, en una mesía, y evidentemente conocían pues lo que estaba a su alrededor, que eran las plantas ramalleras, digamos, ¿no? Las plantas que curan, porque en el Montseny una de las cosas que tenemos es una de la máxima biodiversidad de plantas que hay a nivel de Europa. Por ejemplo, aquí habían los farmacéuticos de antiguos reyes. Hay una casa que se llama Cal Arbolari, que era la casa del farmacéutico de un rey español que vino aquí. ¿Por qué vino aquí? Porque aquí habían todas las plantas que necesitaba para hacer todas las, no las pócimas, sino para hacer todas las recetas médicas que había en ese momento. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Estas mujeres la mayoría conocían plantas, conocían el bosque, conocían una ciencia que se transmitía entre familias, y además vivían solas, y además también algunas de ellas fueron perseguidas por el hecho de ser mujeres, no por ser nada más que ser mujeres. O sea, la persecución de la mujer en algunas de ellas ya siguió en estos siglos. Pero bueno, cada una tiene su pequeña historia, ¿no? Bueno, la verdad es que el Montseny, hablando de todas estas hierbas ramelleras, ¿no?, o medicinales, sí. El Montseny tiene una riqueza vegetal extraordinaria, y sobre todo con plantas medicinales. Tengo en casa los 3 tomos de Pío Fonquer, que fue una persona que se dedicó a analizar también todas esas plantas, ¿no?, del Montseny. Pero hay una cosa curiosa, Margarida, que me parece, porque cuando hablamos de brujas y de procesos de brujas, siempre nos viene a la mente la Inquisición, y las brujas que las queman. Sin embargo, eso no pasó en Viladrau. No fueron quemadas, ¿verdad? No fue la Inquisición quien juzgó a estas brujas. Tenemos mucha imagen, ¿no?, de la Inquisición, la religión y el quemar las brujas. Bueno, lo cierto es que en el mundo de la brujería o del encuentro de estas mujeres, el tema fuego como elemento vital era importante, ¿no? Se reunían, había fuego y todas esas cosas, pero no todas era un tema de Inquisición. Pero la Inquisición podía ser que una fuera denunciada por un vecino, ¿no? Entonces ese vecino la denunciaba a un juez, y ese juez podía tener o no relación con la Iglesia. La mayoría sí, o sea, que no es que no tuvieran relación. Y aquí el juez era Antoni de Sabassona, ¿vale? Y entonces este juez es las condenaba a morir, pero no a la hoguera, sino las condenaba a morir colgadas. Y bueno, esta es una de nuestras características. No conozco las demás, ¿no? Pero sí, fueron colgadas, no fueron quemadas. Al ser colgadas después, y justamente antes de ese final, ¿qué procesos qué procesos sufrían estas mujeres? ¿Eran apedreadas? ¿Eran maltratadas? ¿Qué sufrían estas mujeres? Eran torturadas. De una de ellas, de Lluïsa Estranya, se sabe que fue torturada 11 veces y que la mataron sin que ella confesara nunca nada. Otras, a la primera tortura, pues decían pues que sí, que conocían los poderes de
cualquier cosa y entonces pues ya declaraban. Pero en este caso de Lluís Estreña, la documentación que tenemos, digo que es la que Albert Pladevall nos ha ido recuperando a lo largo de monografías del Montseny y otros libros relacionados con las brujas en Cataluña. Y esta persona aguantó, digamos, 11 torturas antes de confesar y de ser asesinada brutalmente como todas las demás, ¿no? Bueno, como cualquier época de represión, una tortura pues es el poder contra alguien que no tiene poder, y en este caso terminaban de mala manera. Estas eran las que fueron asesinadas, después gente que tenía que marchar de su casa porque pues estas eran otros movimientos. Estamos hablando que también era la época del bandolerismo, es decir, que el Montseny era espacio de movimientos, carreteras, digamos, que iban de un lugar a otro. El bandolerismo, por ejemplo, iban hasta Francia, bajaban hacia abajo, había mucha movilidad. Y si no podías vivir en esta casa, pues tenías que abandonar las tierras y huir por cualquier caso en que no fuera del agrado de los que tenían el poder. Se acusó, Margarida, ¿por qué se las acusó? ¿Hay algo relacionado con unas fuertes lluvias que acabaron con las cosechas o esto no es cierto? Bueno, eso es lo que dice el Joan Amades y hay gente que se lo cree y piensa que es verdad, porque en Sant Segimon, estas mujeres, según el Joan Amades, el 2 de noviembre de 1616, es decir, un año antes de su grave persecución, estas mujeres, y la historia dice, y quién sabe cuántas más, se encontraron en Sant Segimon. Sant Segimon es un lugar idílico en el Montseny. Hay una vista espectacular, no es una de las cimas del Montseny, pero es un lugar donde se construyó unos hermanos, unos curas, y antiguamente construyeron allí un santuario, pero es un lugar que antes de este pequeño santuario era un lugar que se considera un lugar de encuentro de las brujas a nivel del Montseny y a nivel de Osona. Es cierto que después de esta época se han encontrado dibujos, se han encontrado imágenes pintadas en las paredes, se han encontrado en diferentes momentos señales de que aún hay gente que lo considera uno de los lugares necesarios e imprescindibles para vivir o conocer temas de energía, de brujería y de estas serie de cosas, ¿no? Pero bueno, esto no es que haya ahora un encuentro, pero sí que es un lugar que para mucha gente es un lugar importante en este entorno. Y entonces se encontraron en el 1616, hubo una de las máximas inundaciones de toda la comarca de Osona, todas las cosechas desaparecieron, hubo también la época de la peste, o sea que también todo esto debe ir relacionado, muchas enfermedades, y a partir de este momento, como era una época con muchos problemas, pues se consideró que ese encuentro de brujas había llevado a todas estas desgracias, y a partir de aquí, 1618-1622, hubo una persecución importante en todo lo que es el Montseny. Al inicio del programa yo comentaba que tenemos una tendencia natural a magnificar de alguna manera los casos o las historias de los demás, y las nuestras no conseguimos, o las ignoramos de alguna manera, o no conseguimos que lleguen a tener esa explosión comercial, por decirlo así. Es el caso, por ejemplo, tú nos comentas que fueron ajusticiadas 14 brujas, y yo, con total sinceridad, me acabo de enterar prácticamente. Es decir, lo he sabido estas semanas preparando el programa. Sin embargo, es muy conocido el caso de las brujas de Salem, de Zugarramurdi, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa que siempre tenemos? Es quizás un poco desviarse de la pregunta, pero es un poco también en relación. ¿Qué nos pasa que siempre tenemos esta tendencia a alejarnos de nuestras propias historias? ¿Y se podría comparar estos casos con esos otros casos tan famosos? Sí, seguro. Lo que pasa es que yo hace solo un año que soy alcaldesa de Viladrau, pero he estado en este pueblo viviendo desde pequeña,
desde joven, porque llegué en el año 1985, y la historia es que en el Montseny hay tantas leyendas, de tantas historias, o sea, porque estamos hablando de brujas, pero si te hablo del Serrallonga, ostras, esta historia es fantástica, la historia del Serrallonga. O si cogemos el libro de Martí Boada de leyendas del Montseny, cada una de las fuentes tiene una leyenda. Entonces yo creo que es un lugar donde hay tanta información, tanta historia, tantas casuísticas relacionadas, que es como un lugar de encuentro de tantas cosas que quizá no hemos sabido vender toda esta riqueza porque hay demasiada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, las brujas de Fueramundi, que con ellas estuvimos en Sant Hilari, Sant Hilari tienen también una tradición del embruix, que tenían también un tema de brujas. Prats de Lluçanès tiene una historia increíble de una sola bruja. Sant Feliu Sasserras es un pueblo donde nosotros lo celebramos el 31 de octubre y ellos lo celebran el 1 de noviembre, el día siguiente, y es una historia realmente espectacular de sus brujas y tienen un centro de brujería impresionante. Nosotros en Espai Montseny hay la parte de abajo de las donas d'aigua y la parte superior de audiovisual de las brujas, ¿no? Y cada vez más el turismo lo que requiere es ver lugares reales, ¿no? Donde pasó realmente la historia. Quizá no lo hemos sabido vender, pero creo que poco a poco, como mínimo en este tema de las brujas, nosotros este año vamos a celebrar el 20 aniversario, van a venir grupos de personas de otros municipios que también han recuperado bailes de brujas, sus leyendas, y de alguna manera, bueno, pues no sé si vamos a tener que hacer una red de pueblos hermandados relacionados con bailes de brujas o sus historias de brujas. Realmente es muy interesante. Yo sé muy poco de todo esto, lo que pasa que lo vivo, me gusta, lo empezamos a escribir, esa noche tenemos ensayo ya para el próximo 30 de octubre. Es una vida que te lleva a conocer muchas historias que realmente son preciosas y que el Espai Montseny lo que hace es, Laura, que está aquí a mi lado, es la persona que recibe a la gente en este Espai Montseny y es un espacio donde queremos que la gente lo pueda conocer, todo esto. Antes de hablar más a fondo del Espai con Laura también, me gustaría hacerte una pregunta, porque has hablado de bandoleros. Sí. Es una palabra normalmente que suena un poco negativa, ¿no? Joan Pere Sala, Serrallonga, ¿héroe o villano? A ver, era un oficio que había en esa época. Tan sencillo como este. Era un oficio. Joan Sala era fue el quinto de 6 hermanos, luego su padre se volvió a casar, tuvieron 3 hermanos más, eran 9 en casa, había la peste, había problemas con las tierras, el hermano mayor se quedaba a la casa, el segundo hacía de cura y los otros a ganarse la vida. Y uno de los trabajos que había en esta zona era hacer de bandolero, no había más. No había demasiadas cosas para poder escoger. ¿Y por qué había bandolerismo en el Montseny y básicamente en este época en Cataluña? Porque los señores feudales catalanes necesitaban gente que luchara por ellos para no pagar los impuestos al rey de España o para salvar o ir a buscar a los gentes de los pueblos, a ir a buscar lo que le tenían que pagar como tributo por ser un señor feudal. Entonces, los bandoleros eran gente del territorio que trabajaban como policía particular de estos señores feudales. Y aquí en el Montseny pasaba una carretera, digamos, más o menos una carretera que iba desde el sur de España hasta Italia, donde el rey de España hacía una guerra. Entonces, por aquí pasaban bastante material, oro para mantener a las guerras que el rey tenía. Entonces era un buen lugar para poder hacer atracos. O sea, ¿era un villano? No, era gente que robaba, pero no para él, robaba para otros que mandaban más. Y él se quedaba una parte importante. Joan Sala fue el último, tenía 200 personas que trabajaban para él, o sea, tenía que mantener a 200 personas. Esto quiere decir que hay que robar bastante para poder mantener a estas personas, pero su historia es también muy, muy espectacular y muy de la tierra, pero eran personas absolutamente normales y uno de sus trabajos era hacer esto.
La verdad que sí, que es una historia totalmente apasionante que escucharla o leerla enamora, la de Joan Pere Sala. ¿Nos podrías contar un poquito por encima su historia y su triste final? Su triste final. Bueno, él a los 18 años tuvo que marchar de la Sala. Él nació en la Sala. Era el quinto de 6 hermanos. Por temas de mala época de los campos y tal, pues tuvo que empezar a trabajar y se dice que lo primero que robó, o la primera cosa que guardó fue una capa de un hermano suyo que ya era bandolero. Un hermano suyo más pequeño que se llamaba Joan el Tendra. Él también se llamaba Joan, pero Joan el Tendra, el pequeño, que era de otra madre, pues ya era bandolero y le dijo que guardara una capa. En esa época estaban prohibidas las capas, porque el rey prohibió las capas. ¿Por qué se prohibían las capas? Porque dentro de la capa tú te podías guardar las pistolas, los pedreñales, ¿vale? Los cuchillos. Para evitar esta serie de robatorios se prohibieron las capas. Pero entonces había un mercado negro de capas. Bueno, él, y por otro tema de que mató a una persona importante del pueblo porque decía que su hermana, la marquesa, una de sus hermanas se llamaba Marquesa, tenía muchos novios, digamos. Entonces en una fiesta mayor en Calarrita le dio un golpe a Miquel Barfull, lo mató, y era muy alto, eso sí que es cierto, era muy alto porque sabemos sus medidas, porque encontraron las medidas en la persona que le hacía los trajes de Ripoll. Bueno, pero entonces tuvo que huir y se apuntó a una de las dos collas que había. Una son los ñerros y el otro los cadells. Entonces él se apuntó a los ñerros y empezó a ser bandolero de a pie. Pero a partir de que cada vez se iba persiguiendo más a los ñerros y a los cadells, hubo un momento, estos dos grupos que entre ellos no tenían muy buena relación, hubo un momento en que se quedaban pocos y él fue quien unió los dos grupos, a los cadells y a los ñerros. Tiene historias de que realmente él sabía que lo cogerían un día. En esa época las mujeres o eran brujas o eran, en esta época, o eran brujas o eran secuestradas por los bandoleros. Es decir, un bandolero veía a una mujer y decía, me la quedo, ¿vale? Entonces había también tráfico de mujeres, y una de sus últimas novias fue una mujer que a los 17 años se quedó viuda. Se llamaba Joana la Massissa. Massissa no quiere decir que fuera una persona muy gorda, sino porque era viuda de un señor que se llamaba Antonio Massís. A los 17 años se quedó viuda, y uno de los viajes que Serrallonga hizo hacia Francia, escapándose de que lo perseguían, encontró en Núria a esta chica, se la quedó, y entonces ella al final según la leyenda, se acabó enamorando de él, y ella siempre le decía, Joan, vámonos del Montseny porque nos van a pillar, déjalo, ya hemos hecho todo y tal. Era una historia de amor muy interesante en Sant Segimon también, y al final lo traicionó su segundo de a bordo. Su mejor ayudante lo cogieron los soldados del virrey, lo cogieron y le dijeron, o tu vida o si no nos dices dónde lo podemos encontrar. Lo encontraron en Santa Coloma de Farnés, en una cosa que se llama el último sopar, y en un lugar donde él hizo una reunión, lo cogieron, lo llevaron rápidamente a Barcelona a los 33 años, y en un juicio muy rápido donde fueron a declarar muchas mujeres. La gente dice que tenía muchas mujeres de estas masías, lo guardaban en su casa, ¿vale? Para que se pudiera ocultar. Bueno, pues lo escuarteraron, le cortaron la cabeza, lo escuarteraron a trozos, y su cabeza estuvo colgada, según la historia, más de 100 años en las murallas de Barcelona. Y cuando alguien iba alguna vez en su vida a Barcelona y veía la cabeza de alguien, decían, ¿quién es este? Este fue Serrallonga, el último bandolero importante que quedó. Y a partir de que él se murió, se ha convertido en un personaje muy del romanticismo y de alguien que figura que guarda el Montseny, con canciones tan importantes como el Vuelve Serrallonga, el Torna a Torre Serrallonga, que los Esquirols hicieron, y a partir de ahora la gente del Montseny explica la vida del Serrallonga como aquel que explica la Capucita Roja.
es una historia muy, 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 muy nuestra, pero que es muy larga. Yo no os quiero aburrir ahora con la historia de Serrallonga, ¿vale? Es una historia, la verdad, que tiene su encanto, ¿no? Y bueno, forma parte, ¿no?, de lo que es la vida del Montseny, ¿no? Serrallonga. No sé dónde he leído, no recuerdo, que el 80% del agua embotellada de Cataluña sale de todo el Montseny. O sea, el Montseny y el agua están unidos, ¿no? Y hay numerosas fuentes y todas, o la mayoría, con leyendas, ¿no? ¿Nos puedes explicar alguna leyenda de alguna de las fuentes famosas del Montseny? A ver, es cierto, el Montseny es toda el agua que cae, es filtrada por el Sauló, por la tierra, y entonces llega hacia abajo y hay minas de agua, y aquí tenemos muchas plantas embotelladoras. No sé, una que explicamos en Viladrau es la fuente del Noi Gran, ¿vale? La fuente del niño mayor, que imagínate, había agua en Viladrau y en todo el Montseny, pero hubo un año en que no había ni agua en Viladrau, ¿no? Entonces esto no puede ser, la gente se reunía en el pueblo, no tenemos agua, hemos de hacer una cuadrilla para ir a buscar agua. Entonces la gente del pueblo salía a buscar agua y el niño quería ir con sus padres a buscar agua, un niño pequeño quería que los padres le decían, no, tú quédate aquí porque tú eres muy pequeño. Vale, entonces la gente volvía por la noche a ver si encontraban fuentes nuevas, y no había manera, la gente estaba absolutamente destrozada, ya no sabían dónde encontrar agua, y el niño por la noche lo que hacía era escaparse de casa, y él encontró un agua, ¿vale? Y entonces encontró una fuente en un lugar, es donde ahora hay la fuente del Noi Gran, ¿vale? Entonces él por la noche, que se escapaba, iba a ese lugar, encontraba agua y la iba guardando, y por la mañana, pues nada, él no decía nada, iba guardando esa agua que encontraba. Entonces sus padres por la mañana volvían a buscar agua, cada día lo veían un poco más grande, ¿no? Como, este chico está creciendo mucho. Y bueno, nada, y al final un día, pues nada, ya no había agua, la gente estaba ya muriéndose y tal, y él en una reunión dijo, yo tengo agua, yo sé dónde hay agua. Así entonces explicó a la gente dónde podían encontrar agua, y además de que salvó al pueblo por el agua que había ido guardando, la leyenda dice que si vas a las 12 de la noche y bebes agua de la font del Noi Gran, irás creciendo mucho más de lo que crecerías si no bebes de esa agua. Porque ese niño fue muy grande, creció muy saludable y fue una persona muy atlética y morante, entonces la gente dice que si vas a las 12 de la noche a la font del Noi Gran, vas a crecer. Está sintonizando Los Misterios nos miran. Yo te voy a preguntar por algo que no es tan de luz, por decirlo así, pero que sí que me gustaría saber cómo lo vivisteis todos los habitantes del Montseny cuando hubo aquel famoso accidente del avión, que supongo que conocerás, y sobre todo qué se dice de aquello, porque hay miles de historias que también dicen que si vio un objeto y se desvió, que si apareció mal en el radar, que sí que es cierto que el avión acabó pues estrellándose en una zona donde de hecho teóricamente no debería ni de pasar. ¿Qué se cuenta por allí de el accidente del Comet 4? Bueno, el accidente, los más mayores del lugar, todos dicen que estuvieron ese día allí, ¿eh? O sea, figura que estaban todos, porque todos fueron, uno encontró no sé qué, yo fui el primero que llegó, o sea, aquí es una cosa que aún se recuerda y se explica de una manera vivida, ¿eh? Es como si te estuvieran explicando la fiesta mayor de la semana pasada, ¿eh? Yo fui el día que cayó el avión, yo estuve allí, fue de los primeros que fui, encontré esto, encontré aquello y tal. La suposición de por qué cayó el avión, ¿vale? Hay diferentes interpretaciones como los que has dicho tú, ¿no? Fue un encuentro con una cosa que no se puede explicar, ¿vale? Porque se separó, se encontró a una atracción hacia un lugar. El lugar donde cayó, bueno, pues hay gente que también considera que es un lugar donde hay una energía diferente y esa serie de cosas, pero cada uno tiene su historia, no hay... se explica mucho más, no por qué cayó, sino lo que se encontró cuando cayó,
¿vale? Que si yo fui allí y encontré esto, encontré aquello, aún tengo en mi casa una cosa que no sé qué, cómo es que te la quedaste. Bueno, toda esta serie de cosas. Podríamos hacer un encuentro de la gente que tiene algún recuerdo de ese avión, aunque sea una miseria que encontraron, porque fue un accidente gravísimo, y este accidente se vivió como algo, yo aún no estaba en el pueblo, pero como algo que se va a recordar de generación en generación, ¿eh? Cuando se habla de Viladrau se habla del accidente y se habla de por qué pasó. Cada uno tiene su interpretación, pero se habla más de lo que encontraron que de por qué pasó. ¿Y tienes constancia que en la actualidad alguien te haya explicado o haya explicado en el pueblo que en el lugar en concreto del accidente del avión hayan vivido algún hecho extraordinario, extraño? Porque acabas de comentar que dicen que hay como un ambiente especial en la zona, pero algo más concreto, algún ejemplo, alguna experiencia de alguien de Viladrau o de la zona que diga que hay algo más extraño en el ambiente, algo en concreto. Así como en San Sagimón todo el mundo te lo va a decir, que sí, ¿vale? O la mayoría de gente, pues, si tú vienes aquí a Viladrau y dices, dime, o en el Montseny, dime un lugar donde crees que pueden pasar cosas mágicas o pueden pasar cosas no del todo explicadas. Vayas por donde vayas, la gente te dirá, pues mire, en San Sagimón, ¿vale? En el tema del avión, bueno, tampoco es tan... Está en el Montseny, pero no es tan cercano a nuestro pueblo, y no hay esa sensación, pero seguro que hay gente que te lo podría explicar. Yo lo siento, yo no tengo más información sobre este tema, ¿vale? Pero como lugar mágico de encuentro, San Sagimón destacaría por encima de todos, y después el del avión, sí, porque es algo no explicado, ¿no? Pero no puedo pensar ahora en nadie que me haya explicado recientemente, o hace 10 años, o hace 15, alguna relación con este accidente. Háblanos un poco de San Segimón, de este monasterio. Esto fue un lugar de ermitaños, ¿verdad? Los ermitaños siempre buscaban esos sitios con fuerza, ¿no? Donde así abstraerse del mundo. A ver, ¿no? Teóricamente es un hijo de un rey franco, ¿vale? Un hijo de un rey franco quien quiere dejar de ser rico y que se va de la corte de su padre, y se va porque quiere ser ermitano. Entonces se va a buscar un lugar lejísimos, lo más lejos del mundo. Entonces lo más lejos del mundo que encuentra en ese momento es el Montseny, y además del Montseny, San Sagimón. Y allí en San Sagimón hay una cueva y él se instala en esa cueva, ¿vale? Entonces él se instala allí, y al final los inviernos son duros, baja abajo, que se va creando la ermita de la Arola. La Arola es un nombre de mujer, Viladrau, que hay muchas mujeres que llaman Arola, que por cierto en el centro de la ermita hay también una piedra donde dicen que hay mucha energía, un lugar que también con San Sagimón de alguna manera es considerado como un lugar especial. Bueno, pues San Sagimón, al final el rey hace volver a su hijo y dice, oye, deja de ser ermitaño, ven aquí que tienes que ser rey. Y yo ya lo dejo, pero ha hecho todo un santuario, un pequeño santuario, y luego un grupo de fraras, de hermanos, empezaron a hacer un santuario, y durante el invierno estaban arriba en San Sagimón, y durante el verano, primavera, estaban arriba en San Sagimón, y en invierno, cuando nevaba más, iban construyendo, digamos, la masovería de lo que es ahora la ermita de la Arola, que es el lugar donde hay la patrona del pueblo, ¿vale? Y ese es el lugar, y a partir de aquí, durante un tiempo lo dejaron, ahora ya no hay, ya hace mucho tiempo que no hay un grupo de religiosos, es decir, está abandonado, totalmente derruido, y el propietario lo que hace en este momento es ir rehabilitando lentamente el santuario.
Pero bueno, esta es la historia de Sant Simón, y arriba de Sant Simón hay una ermita aún más pequeñita que se llama la ermita de San Miquel dels Barratons. La historia te dice que si das la vuelta a toda la ermita, nunca más vas a volver a tener dolor de cabeza. Pero normalmente pasa esto porque hay una parte que es un acantilado, o sea, no puedes dar la vuelta. Si das la vuelta, lo normal es que caigas y te mueras, ¿no? Por eso supongo que no vas a tener más dolor de cabeza. Eso es el lugar de Sant Simón. Bueno, la verdad es que, no sé, estoy muy agradecido con toda esta información, porque la verdad es que demuestras conocer el Montseny y muy bien, o sea, que felicidades. Cada uno conoce dónde vive, ¿no? No sé si lo conoces, supongo que sí, claro, porque conoces así el Montseny, y yo conozco muy poco el Montseny, pero el castañer d'en Cook, o el castaño d'en Cook, ese árbol, háblanos de él, ese precioso árbol enorme. Está al otro lado, ¿eh? Sí, está en el Montseny, pero en la otra parte. Sí, es que el Montseny, la gente piensa el Montseny, a ver, los que vivimos en un lado del Montseny, para ir al otro lado del Montseny, tardamos 1 hora. O sea, llegamos casi más rápido a Barcelona y creuar el Montseny. El Montseny es una montaña. Entonces, ir al otro lado del Montseny, la gente no iba muchas veces al otro lado del Montseny. Nosotros estamos en el lado que es la parte norte, la parte más de vegetación más abrupta, la parte que toca a lo que es la parte de Gerona, y la otra parte, Esteve Plau Tordera, toda esta parte, es la parte más de otro tipo de vegetación, y la gente en el fondo también es diferente, o sea que a veces no conocemos tampoco lo que tenemos al otro lado del Montseny. Pero el castañer de Can Cuc, evidentemente lo conoce todo el mundo porque es un árbol catalogado, ¿no? Como un árbol de gran interés patrimonial. Aquí en Viladrau tenemos el castañer de las 9 Branques. Pero el castaño como árbol en sí es un árbol que también tiene mucha historia. Es un árbol que de él se ha aprovechado todo. Es un árbol que es un árbol domesticado en el fondo. Es un árbol que los romanos trajeron al Montseny para que diera fruto, para que diera castaños. ¿Para qué? Porque es que las castañas se las comían los cerdos, ¿vale? Las castañas eran para mantener a los cerdos. Entonces era muy importante que hubieran castaños para tener, y también para los humanos tener la harina de castaña. Era tener castaños quería decir que te querías quedar mucho tiempo en un sitio. Los castaños y los abetos lo trajeron los romanos, y los castaños, de ellos se aprovecha todo. Se aprovecha su tierra. Antes de los productos químicos, la gente iba por el mundo buscando tierra de castaño, porque es una tierra con mucha carga biológica para tus plantas. Luego, ¿qué más? Los castaños se abren ellos solos. La gente dice que les ha partido un rayo, pero no les parte ningún rayo. Lo que pasa es que el tronco central se va pudriendo, porque para vivir pasa el agua para toda la alimentación es por la parte de fuera del tronco. La parte interior, como se hace muy grande, el mismo árbol, que es muy inteligente, se va pudriendo. Entonces los castaños van tomando formas espectaculares, formas curiosas. Para los niños pequeños es el árbol donde viven los fullets, los duendes, los gnomos, ¿no? Porque tienen agujeros, porque por aquí entras, por allí sales. Son árboles realmente fantásticos, preciosos, y el de Can Cuc es espectacular. Pero no conozco historia directa del Can Cuc. El de castañer de aquí Viladrau es el castañer de las 9 Branques, que solo tiene 7 porque 2 ya se le han muerto. Pero bueno, le van naciendo hijos pequeños por al lado. Es un árbol que crece en familia, ¿no? Y bueno, es un símbolo evidente del Montseny, que con el cambio climático empezará a sufrir un poco, porque es un árbol que necesita mucha agua, y espero que en el Montseny siempre tengamos mucha agua, pero eso no quiere decir que no estemos cambiando también el clima, en este caso para estos grandes castaños. Sí, pues esperemos que viva muchos años más este castaño, porque bueno, es el más grueso de Cataluña, dicen, y además vivía dentro un carbonero, se ve que vivió muchos años allí. Sí. Bueno, me dicen que vamos a tener que ir cerrando, pero bueno, antes que nada, has escrito un libro, ¿verdad, Margarida? Així es el parc del Montseny, ¿no? Un libro infantil, Así es el parque del Montseny. Sí,
¿Nos hablas un poquito libro, de él? Mira, si la idea es de la Diputación de Barcelona, montó una colección para explicar el Montseny a los niños que también viven al otro lado del Montseny, ¿no? Porque es que hay muchos monseñes, ¿no? Entonces es un libro que explica una excursión de niños y van pasando por diferentes lugares emblemáticos del Montseny para que la excursión lúdica también nos permita ir conociendo nuestro entorno, sí. No hace mucho que lo escribí, pero bueno, sé que sigue estando en muchas bibliotecas y es una buena manera de hacer un itinerario siguiendo lo que les pasa a esos niños que van que hacen ese libro. Y el día 30 de octubre, ¿verdad? Es el baile de brujas, ¿me equivoco? 31. El 31. Sí. Perfecto. Sí. ¿Nos hablas un poco de esta fiesta y más que nada para la gente que le interesa ir? A ver, en el fondo es un encuentro de estas brujas que os he explicado al principio. Yo hago de narrador, presento la historia, empezando con los niños del pueblo que se les va explicando las historias de las brujas y a partir de un momento determinado dejamos de explicar historias a los niños y aparecen estas brujas que se encuentran en su fiesta, en su junta de brujas. Entonces, es un espectáculo teatral de calle donde estas brujas van llegando, son invocadas, se encuentran, celebran sus fiestas, van haciendo sus pócimas y tal, hasta que un momento determinado aparece el juez. El juez las condena, sobre todo a una. Esta pobre queda colgada y hay toda la persecución de esta persona, se la cuelga, aparece Satanás invocado por las brujas en el último momento, ellas se recuperan, siguen dominando el Montseny. Bueno, es un juego entre diferentes, el mal y el bien, ¿no? Y al final, pues nada, desaparecen hasta el año siguiente y nos ayudan a celebrar la castañada y nos dejan al final uno de sus pócimas para que compartimos estas pócimas. Este año, como celebramos el 20 aniversario y además son 4 días, o sea, es un puente, día 31 por la noche por primera vez, y creo que por ahora la idea será que solo para esta vez se harán 2 pases de baile de brujas, porque el año pasado no dimos el abasto, es decir, había mucha gente que se quedó sin poder ver. El lugar es muy grande, pero nos gusta que la gente que venga esté bien, ¿no? Y entonces se hará un pase a las 9:30 de la noche y uno a las 11 de la noche. Se termina al final bailando todo el mundo alrededor del fuego y pudiendo saborear castañas y celebrando la castañada. Esta es la fiesta. Bueno, ojalá que podamos vernos. Intentaremos hacer lo posible para escaparnos. Estáis invitados. Llamáis a Laura, aquí el Espai Montseny, que os guarde un sitio, ¿vale? Muy bien. Porque es difícil, si no, encontrar lugar. Pues llamaremos. Y bueno, ¿vale? Algo que ver con el texto de la obra de teatro tienes que ver, ¿no? Con el texto de... Sí. Lo único que sabíamos era que entre 1618 y 1622 mataron a estas 14 mujeres. A partir de aquí empezamos a escribir el texto. Yo empecé a escribir el texto, que ahora se ha ido cambiando, porque es un texto muy vivo que se hace con todo el grupo de gente que participa. O sea, las brujas se encuentran una vez al mes, nos encontramos, todo el grupo de brujas, y vamos intentando mejorar un año, después otro año, siempre vamos introduciendo algún aspecto nuevo en el texto, ¿vale? Y entonces ahora ya es un texto popular creado, no por mí, creado por muchísima gente, toda la gente que ha participado en estos 20 años. Vamos a hacer también un encuentro con otros pueblos que van a venir y nos van a ayudar a hacer más bailes de brujas. Bueno, haremos una fiesta para celebrarlo, porque estas cosas populares, además tienen una base histórica mejor, pero además es que pienso que es la fiesta más popular y de más implicación del pueblo, y con un resultado que la gente considera que es muy bueno. O sea, que estamos encantados de que vengáis, quien sea, pero venid con tiempo, ¿vale? Porque es difícil a veces poder llegar porque viene mucha gente. Margarida, ¿qué se va a encontrar además de este baile la gente que vaya a Viladrau? ¿Qué va a haber en ese pueblo? Depende del día que venga. Si viene el sábado,
¿vale? Si viene el sábado va a encontrar por la mañana un simposio, un encuentro de gente que ha escrito sobre brujas, ¿vale? Hay gente que considera que las brujas son el inicio de la sardana, gente que ha hecho libros diciendo que por eso bailan en redonda, otros que han hecho libros sobre tal. Va a ser un encuentro, un pequeño encuentro sobre la gente que ha escrito sobre brujas. Bueno, pues quien le interese tema cultural y tema relacionado con la historia o con las leyendas o con los misterios, pues los autores realmente que han hecho libros en este tipo estarán invitados a hacer un pequeño congreso para ver a qué conclusiones llegan. Por la tarde el sábado habrán 4 pueblos que van a traer su propio baile de brujas y los vamos a invitar y habrá un baile todo el sábado por la tarde de estos 4 municipios. El domingo por la mañana hay un cercavila y excursiones itinerantes para conocer las plantas ramalleras y para conocer todos los itinerarios de lugares de las brujas. El domingo por la tarde un pequeño baile de brujas infantil y el lunes, que es el día oficial, aunque sea lunes, es el día después, pero es el día donde bailamos, por la tarde hay el tradicional concurso de comer castañas. A ver quién come más castañas gratuitamente. Si te gustan las castañas es una buena manera de participar y te van dando de un cuarto de kilo y en media hora a ver cuántas castañas comes. Y esto, a ver, tiene mucha gracia, participa mucha gente y bueno, es algo popular. También hay talleres de maquillaje, bueno, diferentes talleres para familiares y tiendas. No es una feria, no encontráis tiendas que pongan muchos productos. Nuestra feria es la Feria de la Castaña, que hacemos el fin de semana anterior. Pero habrán lugares donde uno puede encontrar diferentes cosas relacionadas con las brujas. Y el martes por la mañana, el día de Todos los Santos, por la mañana, habrá un concurso gastronómico que se hace también en todo el Montseny por primera vez, en 4 pueblos, en Arbúcies, en Viladrau, en Montseny y en Seva, que es intentar recuperar platos tradicionales de comida, digamos, pero populares, y no pueden participar los restaurantes, sino mujeres mayores o señores mayores que antes lo hacían de esta manera. Es un tema mundial de la reserva de la biosfera, que se están buscando recetas que relacionen la sostenibilidad y la tradición culinarias. Y bueno, esto más o menos es por encima de esto, ¿vale? Pero habrán muchas más cosas y si no, siempre hay muchos itinerarios donde perderse y poder ir a cualquiera de estos sitios, ¿vale? Pues desde luego que tiene una muy buena pinta. Esto de las castañas casi me ha convencido, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Madre mía. Bueno, pues a mí me gustan mucho. Margarida, te vamos a ir despidiendo a ti, pero no todavía el tema, porque sí que te voy a pedir que nos hagas una presentación de esto que has comentado varias veces, que es el Espai Viladrau. ¿Qué es este Espai? El Espai Montseny es un espacio donde teníamos es un espacio municipal donde se ha ido rehabilitando un antiguo hotel abandonado. Esto en la Segunda Guerra Mundial, la gente del pueblo lo conoce como el Parc Hotel. El Parc Hotel había un judío italiano que por la Segunda Guerra Mundial le quiso montar aquí un casino. Yo me acuerdo de haber venido a fiestas aquí, un casino con boleras, o sea, un casino de alto nivel. Aquí lo que pasa es que le fueron mal los negocios en culpa de Mussolini, la guerra y tal, en Italia, porque era judío. Entonces tuvo que abandonar Europa y se fue a Argentina y abandonó, entre otras cosas, abandonó el Parc Hotel. O sea que no fue nunca inaugurado. Entonces, a partir de ese momento, este edificio lo compró una persona de la Textil de Sabadell y quedó en ruinas, y los diferentes ayuntamientos han ido rehabilitando lo que han ido pudiendo de este edificio, que este año hemos hecho una planta baja nueva y hemos arreglado la parte nueva, que aún no está de todo habilitada, pero bueno, y entonces lo que hace el Espai Montseny es potenciar lo que tenemos, y ha formado parte de un proyecto que se llama Bosques de Brujas y Bandoleros. Entonces la empresa Transversal es la empresa que gestiona el tema de atención al visitante. Es también la oficina de información del Parque Natural en Viladrau. O sea, las
oficinas de informaciones están en diferentes lugares del Parque Natural. Y el Espai Montseny es esto, un espai que lo que quiere es recoger todo lo que pase del Montseny. Tenemos el tema histórico en Brujas Bandoleros, tenemos una parte también histórica pero mucho más cercana, que es toda esta afición sobre el motor y lo que es el Montseny, y entonces hay gente como Laura y otras personas que se dedican a la atención de los grupos, a la recepción de la gente que quiera información sobre el Montseny y sobre Viladrau. Pues Margarida, precisamente con Laura es con la que vamos a hablar ahora, pero ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios nos miran y que nos hayas contado todas estas historias, leyendas, y seguro que visitaremos Viladrau muy pronto, porque además tenemos cosas muy chulas que seguro que te pueden gustar, ya te las contaremos. Perfecto, y... estáis invitados cuando queráis, gracias, llamáis y nos vemos. Muchas gracias, y ha sido un placer tenerte aquí en Los Misterios nos miran. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Y como hemos comentado, está con nosotros también Laura Puig, que es trabajadora del Espai Montseny, y le agradecemos un montón que esté aquí con nosotros. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un auténtico placer tenerte aquí también en el programa para que nos hables un poquito de este Espai Montseny y qué se encuentra en él, qué nos vamos a encontrar. Ya nos lo ha comentado la alcaldesa, pero nos gustaría también saber la opinión de alguien que está ahí día a día. ¿Qué es el Espai Montseny? Sí, pues mira, el Espai Montseny hay dos salas, una que está hecha como si fuera un bosque, entonces la gente cuando entra encuentra hojas en el suelo, hay como árboles, hay charcos, entonces la idea es como que cuando tú entres como en el bosque del Montseny, que es un sitio donde hay muchas hayas y hay humedad, la olor también te lleva en el bosque del Montseny. Entonces hay una pantalla muy grande donde hay la mayoría de toda la explicación del vídeo, que es la historia en Sarrallongas y las mujeres de agua, como decía la alcaldesa, y está hecha así como con un sonido muy envolvente, con música muy fuerte, para que la gente que viva la aventura de una forma así más original. Entonces al mismo tiempo también te van saliendo hologramas que te explican la historia. Te sale una mujer de agua que se peina para que sea así como más romántico, y también te sale otro holograma que es un señor ciego que te va como narrando la historia en Sarrallonga para que sea como una historia más diferente, más original. Esta es la sala de abajo, y luego el recorrido continúa arriba, que hay una sala muy grande que es la sala de las brujas, y ahí tenemos una representación de una aquelarre de las brujas de Viladrau, y se intenta hacer como quién eran estas mujeres, qué hacían, qué fiestas hacían, y está hecho también con varias proyecciones a la vez y de una forma muy, muy original también. De estos temas que estamos hablando, de las brujas, de los bandoleros y todo eso, es algo que, claro, tú que te dedicas, que estás allí, de alguna forma te tiene que gustar, ¿no?, estos temas. ¿Qué opinas tú de estos temas? Bueno, a mí me gusta, por un lado, el tema de las leyendas de las mujeres de agua me encantan porque es un tema muy mágico que, como decía la alcaldesa, que nadie sabe si existen o no, porque si las ves que ya dejan de ser. Entonces siempre como que te da la sensación que algo más hay. Y más aquí en el Montseny. Yo no soy de aquí, hace un año que vivo aquí, y la sensación que me da este sitio es como que es muy mágico. Como la alcaldesa también decía, la Rola y San Sagimón, es como un sitio como que tiene una energía también especial. Después, perdón, está el tema también de las brujas, que es un tema histórico, que es real, que eran mujeres interesadas por las plantas medicinales, por la energía. Entonces es un tema que a mí también me atrae muchísimo, porque creo que la medicina tendría que ser esto, una forma de curar más holística, y estas mujeres pues tenían mucha sabiduría. Y por otra parte también está el tema de la intolerancia, ¿no?, de las mujeres que sabían más, o de la ignorancia a veces, y es un tema que a mí también me gusta. Y el tema de los bandoleros me gusta porque es algo también romántico, ¿no?, de la aventura, el robar al rico para dar al pobre, y bueno, y tal como está explicado aquí en el Espai Montseny, se intenta hacer esto, que la gente viva estas historias como algo romántico, y
y algo divertido, ¿no? Que emocionante, que normalmente estamos acostumbrados a ir a museos donde hay muchos paneles y se tiene que leer mucho, y la idea de aquí es como que no, que puedas vivir una historia real con fechas, con información real, pero a la vez que te lo pases bien, que disfrutes, y luego que te vayas al bosque a hacer los recorridos que tenemos aquí en Viladrau y sepas mucho más, porque aquí tenemos un recorrido que está marcado para ir a la Sala, que es donde nació en Serrallonga, y para ir a l'Arola y para ir a Sant Segimon. Y además tenemos la Font dels Paitides, que también está marcada. Entonces es la idea de venir aquí a Viladrau y conocer primero las leyendas y luego ir al bosque a pasear. Antes de hacerte la pregunta, quiero darte las gracias en nombre del equipo por las atenciones que nos diste y nos dispensaste en el Espai Montseny cuando estuvimos allí, ¿vale? Vale, gracias. Fuiste muy amable. Y no te cuento una historia que nos pasó después, porque... también... ¿Por qué? Bueno, la vamos a explicar. Fuimos a un... Vale. Vamos a explicar, todo el mundo, para que vean, ¿no?, el trato que nos dispensas tú y el trato que podemos llegar a recibir, ¿no? Pues nosotros fuimos a un lugar del Montseny donde la información decía que se cerraba a las 7 de la tarde, y cuando íbamos caminando hacia ese lugar y eran las 6:15 de la tarde, vemos a un chico que baja con el coche. La zona era reservada, es decir, el que bajaba era porque tenía llave para acceder por ese camino de tierra hasta arriba. Y bueno, pues el chaval baja, nos dice adiós y nosotros pues adiós, ¿no? Y cuando llegamos allí a las 6:15, pues el lugar, que es público, estaba cerrado, es decir, nos dejaron colgados 45 minutos antes, es decir, que también pasan estas cosas, ¿no? Tenemos que haber llegado un poco antes, pero bueno, en fin, dicho está, eso es lo que pasó, y más gente que fue allí a ver ese lugar, que no voy a decir el nombre, que también se quedó con ¿no? Imagínate pues que te marcharas 3/4 de hora antes de tu hora de cierre, ¿no? Eso no, en fin, sin comentarios, ¿no? En fin, mira, una de las cosas que más nos impresionó cuando llegamos al Espai Montseny y entramos en la planta baja fue el olor. O sea, no solamente es el aspecto visual, sino, como lo has dicho antes también, Laura, es que huele a las hojas secas. Sí, es la idea. Es la idea, es un lugar a mí me encanta. Tremendamente cuidado, como has dicho, y aconsejable, súper aconsejable de visitar, porque es un entorno que te lleva... Jolín, a estar más o menos en el bosque, ¿no? Y percibir esas sensaciones, ¿no? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice la gente, Laura, cuando sale de esa exposición o de ese Espai? Pues, es lo que te iba a contar ahora, que ahora cuando vinisteis vosotros no teníamos la máquina de humo encendida porque tenemos un problema que sale mucho humo, pero normalmente al principio de todo del audiovisual sale un poco de humo, entonces te recrea aún más el bosque del Montseny, que hay mucha niebla en el Montseny, porque como hay mucha humedad. Entonces, aunque no tengamos esto, sí que la gente, una vez acabado todo el recorrido del audiovisual, sale muy, muy, muy impactada. Porque lo que la gente dice es que una vez cierras la puerta, es como si vivieras la historia dentro del bosque, como que si te hicieras un viaje. Porque el entorno, la puesta en escena es una pasada, como dices tú, está todo lleno de hojas, del olor, luego hay como mucho juego de luces, la música está muy fuerte, te van saliendo hologramas. Esto en la parte de abajo, en cambio en la parte de arriba hay mucho juego también de diferentes proyecciones, y es muy impactante como cuando danzan las mujeres, cuando tienes una imagen en el suelo, luego una imagen arriba, y la gente sale muy, muy, muy impactada, la verdad. Mucha gente no se lo piensa, porque viene aquí y se lo recomiendas porque hay gente que no lo conoce, y claro, la idea de ver un audiovisual, pues hay gente que no la tenía en mente. Entonces una vez entra y sale, todo el mundo dice lo mismo, que es súper recomendable, que lo van a explicar, y que es una pasada, es una forma de conocer la historia de Viladrau de diferente forma, que es la idea. Es la idea también de la empresa que gestiona el Espai Montseny, que tiene diferentes equipamientos y todos son un poco con esta idea, de hacer una museografía diferente, más divertida, más amena y más cercana. Más familiar, porque viene un público muy familiar.
y además también durante el año tenemos muchos grupos de gente jubilada que también están, bueno, les gusta muchísimo porque se lo pasan muy bien, y también muchos grupos de niños, que luego compaginamos la excursión a la natura, que lo hacen las empresas de guiaje de aquí de Viladrau, de temas de fuentes, de leyendas, de bandoleros, con la visita a Espai Montseny. Y luego de esta forma también, pues a nivel de Espai Montseny, dinamizamos un poco todo el tema de guiajes, de restaurantes y el turismo cultural, que es la parte que como que queremos fomentar en el Espai Montseny. La verdad, Laura, es que, mira, te voy a confesar una cosa, y creo que a Luis le pasa exactamente igual. Creemos que fue un espectáculo audiovisual, creemos que de lo más grandes que hemos visto nunca, ¿no? Porque fue, la verdad, impresionante, ¿no? Y la verdad que ahora mismo el director me lo decía, me lo comentaba, dice, es que debe ser algo impresionante porque hasta alguien que está todos los días allí, todos los días escuchando, viendo y todo eso, habla con una emoción especial de ese lugar. ¿Qué tendrá ese lugar que habla con esa emoción? Sí, no me canso, me gusta mucho. Sí. Porque, bueno, yo creo también que, bueno, ya me gustan a mí los museos y ir a un museo donde hay mucha información y tienes que dedicarte, ¿no? Porque también lo que hablábamos a veces, ¿no? Que a veces lo que se tiende ahora es a no hacer esfuerzo. Entonces hay como gente que no va a los museos porque te pide un esfuerzo. Pero igualmente creo que también hay que tener un tipo de turismo cultural más cercano y que te emocione, que te haga disfrutar y te haga pasar una aventura, y yo creo que el Espai Montseny lo ha conseguido. Por lo menos a toda la gente que viene, hasta familiares o amigos que se lo recomiendo y vienen y salen y me dicen, es que no me lo pensaba. Entonces sí, pues no me canso ni de oírlo ni de verlo. Sí. Y la gente de Viladrau también está contenta con este espacio. Pues eso es lo más importante, Laura. Para ir terminando, las personas que hayan escuchado el programa y que tengan muchas ganas de ir a visitarlo, porque seguro que tendrán muchas ganas de ir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen horarios, forma de contacto, todo? Mira, ahora en el 1 de octubre cambiamos el horario. Entonces estamos las mañanas del martes, miércoles, jueves y viernes, y luego el fin de semana empezamos a las 10 de la mañana, cerramos a las 2, luego abrimos a las 4 y cerramos a las 6, el sábado y el domingo. Luego, si es festivo, como algún día pasa, hacemos horario de fin de semana. Y si quieren venir, pueden llamar. Si quieres, te digo el número de teléfono. Sí, claro, por supuesto. Todo lo que necesites para que contacten con vosotros. Vale, pues mira, tienen que llamar al 93-884-8035. Y luego que sepan esto, que si quieren venir también pueden comer aquí en Viladrau. Tenemos paquetes muy económicos con comida típica de Viladrau, de restaurantes de aquí, y son paquetes que te entran a visitar Espai Montseny con la comida. De todas formas, si no coincide que haya un grupo, es fácil pues que no hace falta que hagan reserva, pueden venir directamente, y como tenemos dos exposiciones, como decía la alcaldesa, que hay una del motor y otra del parque natural, donde hay mapas, información del agua y de la gastronomía, pueden ver las exposiciones, esperarse hasta que acabe el pase y luego entrar. Entonces no hace falta que reserven. Página web, correo electrónico, redes sociales, todo lo que tengáis para contactar. Sí, pues mira, página web es, a ver, un segundo que lo leo, es www.viladrauturisma.cat. Y luego, si quieren enviar un email y están interesados, porque durante el fin de semana a veces lo que hacemos son actividades guiadas, y estas actividades se pueden apuntar, y son actividades guiadas sobre todo de leyendas, o ir a más la sala donde nació en Serrallonga, o conocer árboles de aquí, o otras actividades. Entonces se pueden apuntar, y si quieren información pues se lo podemos enviar y nos pueden contactar en el email espaimontseny@viladrau.cat, y luego sin problema pues le enviamos toda la información que necesiten. Perfecto. Igualmente nosotros compartiremos también en redes sociales y en la página web y en todos lados esta información, gracias. Y así el que quiera ir no tiene ninguna excusa para no iros a hacer una visita. Claro. Laura, y luego esto que hay muchos recorridos súper bien marcados para gente de fuera, entonces
hay muchas cosas por hacer por aquí. Desde luego que sí. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el programa, Laura. De verdad, iremos a visitarte muy pronto, seguro. Vale, muchas gracias también pues para emitirnos y para poder explicar lo que es l'Espai Montseny y las leyendas de aquí de Viladrau. Muchas gracias a vosotros. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Bueno, y antes de continuar hablando del Montseny, porque esto no acaba aquí, Cristóbal y Luis nos van a contar alguna de sus peripecias para ese libro que está escribiendo Luis, de 50 lugares mágicos, que, bueno, de donde nace un poco el tema de hoy, esa visita que realizaron precisamente al Espai Montseny y que les embaucó de tal manera. Y como veis, hemos creado hasta un programa para ello y me parece genial. Sí que me gustaría hacer un pequeño corte que vamos a comentar, que nada, son 30 segundos, porque como habéis visto a lo largo de estos días en las redes sociales, hemos estado publicando que Los Misterios Nos Miran participa en el podcast Action Day, que es una acción que está llevando a cabo la ONG Intermón Oxfam, para concienciar un poco pues los temas que, como sabéis, sobre todo precisamente prioritariamente tema de refugiados, que está tan en actualidad y que hemos querido pues un poco dar a conocer, firmar y llevar a cabo pues una pequeña acción, una pequeña voz para que todo el mundo pueda recordar que se está pasando muy mal y se está sufriendo mucho, y dentro de nuestras mínimas posibilidades dar a conocer este evento. ¿Qué es el Podcast Action Day? Pues es muy sencillo, es una acción conjunta de la comunidad de podcasters en la que Los Misterios Nos Miran y unos 50 programas más participan para, bueno, pues poner voz y para que vosotros firméis y todos los que podamos colaboremos con esta acción, que será llevada a cabo en el día 14 si estáis escuchando el programa ahora mismo y se ha subido hoy, día 14 de septiembre, pues un poco para dar a conocer, intentar ser trending topic con el hashtag que veréis en nuestras redes sociales y llegar a todo el mundo, ¿no? Intentar dar un poco de cobijo a más de 60 millones de personas que se ven forzadas a huir de los conflictos y muchas más que tienen que hacerlo por culpa de la pobreza. Entonces, desde Intermón Oxfam, pues hemos querido colaborar con ellos y, como digo, otros 50 podcasts más en este Podcast Action Day, y vais a escuchar ahora un audio de 30 segunditos donde César Santamaría, la persona que ha organizado todo esto, nos explica de qué va esto del Podcast Action Day, como digo, y esperamos sobre todo vuestra colaboración en redes sociales. Y aunque no nos escuches el día 14, no importa, retuitea, comenta, utiliza el hashtag. Vamos a intentar dar a conocer pues esto para los más necesitados. Vamos a escuchar el audio y volvemos con el Montseny. Hola oyentes de podcast, me llamo César Santamaría y soy técnico de campañas en la ONG Oxfam Intermón. Más de 60 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por las guerras, la pobreza y el cambio climático. Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. No podemos darles la espalda. Entrad en podcastactionday.org y firmad la petición. Solo juntos conseguiremos mejorar la vida de las personas refugiadas. Bueno, pues hemos escuchado este audio en el que, bueno, pues lo que os comentaba, pedíamos esa acción solidaria entre todos, a ver si podemos llegar a más gente, y cada año pues celebrar esto. Más de 50 podcasts se han unido, y bueno, a ver si el año que viene los duplicamos y somos más del mundo del misterio, que nos hemos quedado un poquito cortos en este ámbito. Bueno, pues vamos a volver al Montseny durante unos minutitos antes de irnos a esa exposición del Bosco y a conocer un poco más sobre lo que se puede de este personaje tan curioso. Pero Cristóbal, Luis, ¿qué os ha pasado en el Montseny? Bueno, primeramente que fue encantador, ¿no?, pasar esos días con Luis Silva haciendo su trabajo, ese libro que pronto verá la luz, de 50 lugares mágicos. Y aparte, bueno, pudimos grabar varios vídeos, ¿no?, de lugares realmente mágicos que poco a poco irán viendo la luz. Algunos ya han salido. Lo tenéis en el canal de YouTube Luis Silva Alquimia, si no me equivoco, Pablo.
Luis Silva Alquimia, canal de YouTube de Luis Silva, podréis ver algunos de estos lugares maravillosos que están relacionados con la alquimia, la naturaleza y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y ahora dejadme que os cuente, en una de estas salidas que hicimos, algo que pasó bastante extraño. Nosotros íbamos ahí al Gorg Negra. El Gorg Negra, como en la primera parte del programa hemos escuchado, es una balsa de agua muy profunda, donde apenas se ve el fondo, y una pequeña cascada, un salto de agua precioso. Un lugar realmente increíble y precioso. Quizás podemos decir que, bueno, no es uno de los lugares que más nos costó llegar, pero sí que es verdad que hay un trozo realmente peligroso para llegar, sobre todo en épocas húmedas. Recomendamos, pues, sobre todo en invierno o en épocas de lluvia, quien se quiera acercar a este lugar tan misterioso y maravilloso, que vaya con mucho cuidado, que directamente no vaya en épocas húmedas, porque es muy peligroso bajar. El caso que en nuestra aventura, recuerdo exactamente mientras íbamos subiendo, algo me pasó muy curioso y lo voy a confesar. Iba subiendo y de repente una de esas ramas que están quebradas, ¿no? Están quebradas, pues pegué un pequeño traspiés hacia adelante, iba subiendo y me la clavé justamente al lado de la rodilla en una de las piernas. Seguimos caminando y vimos, la verdad, que un árbol que os prometo que parecía que iba a hablarnos. Tenía vida ese árbol. ¿Sabéis ese famoso Ent, los Ent del Señor de los Anillos? Pues os prometo que jamás he visto un árbol de esa manera. Tenemos fotografía. Quizás algún día o pronto subamos esa fotografía y os vais a quedar realmente sorprendidos. Seguimos subiendo y de repente en el mismo lugar donde me había dado con la anterior rama, volví a darme con otra rama en el mismo lugar exactamente, en ese mismo punto. Aquello era ya extraño. 2 veces. Y dije a Luis, esto, bueno, 2 veces, pues vamos a continuar. Después de llegar al lugar y a la vuelta, una tercera vez, justamente en el mismo sitio, con otra rama diferente, me volvió a tocar en ese mismo punto. ¿Casualidad? Los dones de agua, esas hadas de agua, o quizás esas brujas que querían, bueno, tocarme en ese punto, no lo sé. El caso es que pasó, ¿verdad, Luis? Te pasaron cosas curiosas en estos viajes, ¿no? Y tú los has vivido, Cristóbal, estas salidas. Realmente es para llamarlas iniciáticas, ¿no? Por las experiencias de sufrimiento, para llegar a los sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos pasado mucho calor, hemos tenido días muy cálidos, tampoco igual a veces no íbamos lo suficientemente aprovisionados, sobre todo de agua, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando llegabas al final había una... yo llamaría, no sé, de alguna manera explosión almática, ¿no? Es decir, hemos llegado, me imagino, ya sé que no tiene nada que ver, ni muchísimo de lejos, ¿no? Pero como el que llega al Everest y dice, por fin, pues nosotros nos pasaba algo similar, ¿no? En cuanto al Gorg Negre, pues nos pasó lo que nos había pasado también en otros sitios, nos perdíamos, volvíamos a hacer marcha atrás, en fin, pero al final... Es que, perdona que te corte, Luis, pero es que en ningún sitio prácticamente, y hemos estado en lugares muchísimo más lejanos, muchísimo más, bueno, en el pleno Pirineo, en las alturas, y no nos perdíamos, sabíamos ir perfectamente. En cambio aquí sí que hubo varios momentos que no sabíamos dónde estábamos. Sí, nos perdíamos y bueno, luego vuelta atrás, pero también nos perdimos por ahí en una de aquellas montañas, ¿te acuerdas? Que hicimos 20 minutitos y luego otros 20 de vuelta cuando fuimos a uno de los dólmenes de aquellos, ¿no? Y otra vez que nos guiamos por la intuición, ¿te acuerdas? Que si íbamos a la izquierda o a la derecha, al final yo iba a ir a la izquierda, tú a la derecha y digo, déjame meditar un rato y al final digo, vamos a la derecha, ¿no? Y nos fuimos los dos, porque si no, vete a saber si hubiéramos ido a la izquierda o dónde nos vamos, ¿no? No, pero es verdad que nos perdimos, había mucha vegetación, continuamente recibíamos golpes de las ramas, pero bueno, yo sí que tuve la suerte de recibir en todo el cuerpo, pero no la acupuntura que te metieron a ti, la naturaleza te dio una acupuntura a ti ahí en ese lugar concreto, ¿no? Y luego, bueno, el final, ¿no? De llegar al Gorg Negra, Gorg significa pozo o poza, ¿no? Y bueno, y bajar por aquel acantilado. Decir también que de hecho está prohibido bajar. O sea, cuéntalo, Luis, cuéntalo.
Bueno, digamos que las administraciones no están de acuerdo en que se baje y lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque si eso fuera libre realmente, ya dijeron que había habido accidentes, claro, me lo imagino, aquellas rocas bajando por allí, cuando aquello está mojado, pues patinazo y bueno, o te matas o te falta poco para matarte. Ahora, la experiencia de estar donde estuvimos, allí en el Gorg Negre, rodeados de aquella cascada, aquel sonido del agua cayendo, todos los árboles que tenemos a nuestro alrededor, toda la piedra que había, ¿eh? La verdad es que, bueno, allí hicimos un vídeo, yo creo que salió bastante bien y, no sé, explicando un poco todas esas emociones que vivimos, ¿no? La verdad que fue un lugar, es seguramente uno de los lugares más emblemáticos del Montseny, con leyendas, con tradiciones de donas d'aigua, y la verdad que es uno de esos lugares que no te importaría volver, ¿no? Así como otros dices, bueno, ya hemos visto ese dolmen y a lo mejor volvemos, pero jolín, sabemos que nos va a esperar un palizón. Aquí casi que diríamos, oye, pues sí, quizá por la proximidad o por lo que sea, pero quizá volveríamos. Apetece, Luis, apetece, pero sin duda hay otra cosa también a destacar. Aquella zona está como una especie de una garganta y justamente arriba, en 2 picos, encontramos 2 cruces. Que la verdad que da un aspecto tenebroso, ¿no?, al lugar. Es como, bueno, hay una leyenda que dice que llevaron allí las brujas y para dejarlas en aquel lugar atrapadas, pues eso, rodearon el lugar con esas cruces. Una forma de proteger a las poblaciones cercanas. Sí, es bueno, para que la gente se haga una idea, ¿no? Como un precipicio, un desfiladero en forma de U, ¿no? Claro, y en las 2 puntas de las U, ¿no?, pues es donde están las cruces, de alguna manera para proteger o para impedir que las brujas vayan allí, ¿no? Bien, la verdad es que fue un lugar realmente mágico como ninguno y con energía y que se aprecia la fuerza del lugar, eso es indiscutible. Por eso está dentro de los 50 lugares mágicos de Cataluña. Simplemente no queda más que leáis el libro cuando esté, porque hay leyendas increíbles, porque se dice que el lugar incluso podría ser la puerta del infierno, o que incluso conecta con el mar de las profundidades de las cuevas. Y exactamente, es un lugar todavía lleno de misterio. Ganas que tenía ya, de verdad, de volver a retomar esta sección con el Bosco, en este caso con la música del Bosco, pero con nuestro buen amigo Carlas Folk. Carlas, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de este personaje. Después de tanto tiempo sin hacer tu sección, te vamos a echar la bronca, ya lo sabes. Espero que no. Ahora que vamos a volver, que no lo hemos dicho, que vamos a volver semanalmente, lo diremos al final del programa, pero te esperamos más a menudo con este tipo de personajes, porque ¿quién era el Bosco? Bosco es un personaje que está un poco en tinieblas y digamos que tiene digamos una doble leyenda, en el sentido de que se conocen realmente pocas cosas de su vida. Estamos hablando de un señor de 1500 en que solamente a partir de la defunción y haciendo un cálculo se puede conocer cuándo nació, pero yo creo que eso es secundario, en el sentido de que hay 4 o 5 fechas importantes en que se puede, digamos, testimoniar sobre todo la boda con una señora de la época que era acaudalada, con lo cual le dio la posibilidad de pintar. Pero yo creo que la neblina de la que hablaba, digamos que cubre su historia desde 2 puntos de vista. Uno, a pesar de que han pasado 500 años, es un autor que sigue siendo muy interesante y tiene digamos un polo sus pinturas son un polo de atracción absolutamente brutal, con lo cual me contaré dentro de muy poquito, entre los 400.000 o 450.000 que han visitado actualmente la exposición que está en el Prado, que se ha alargado un mes después del éxito, y tenemos en cuenta que hay apenas 100 obras, de las cuales solo 50 pueden ser atribuidas a El Bosco.
e incluso dentro de ellas me parece que se comentó en televisión de que vinieron un equipo de Holanda y dos de las obras las consideraron pintadas por sus discípulos. Y yo creo que el interés, al menos el interés desde mi punto de vista, aparte de que a pesar de que nos es muy difícil, y a mí particularmente también me lo es muy difícil intentar descifrar qué quiere decir, más allá de los rasgos, digamos, de devoción o lo que refleja, lo que viene a reflejar de salmos bíblicos, tiene un atractivo de que a pesar de no entenderlo, es una obra absolutamente brillante donde el aspecto, digamos, grotesco, el aspecto del mal y el mal como un reflejo moral de la época nos choca. No creo que nadie pase indiferente por delante de sus cuadros y no tenga un pequeño punto de sorpresa. En el mapa estamos hablando de una época que todavía no existía en los Países Bajos, a pesar de que se habla de un pintor flamenco, sino que era un mini país donde todavía, si consideramos que el nacionalismo o las teorías del nacionalismo comienzan a existir a partir del siglo XIX, y es la Borgoña, y tendríamos que pensar más que nada para localizarlo en el tiempo de que es un personaje del Renacimiento. Yo creo que hablamos hace bastante en uno de estos programas sobre el Renacimiento italiano, pero no debemos olvidarnos que existe todo lo que es el Renacimiento del norte de Europa y el Renacimiento flamenco. Cuesta digamos, pensar de que Miguel Ángel es contemporáneo del Bosco. Y si miramos una y otra figura, miramos los tonos, miramos los colores, miramos el tratamiento de lo que son los cuerpos, los temas, parecen distanciados absolutamente en el tiempo y en el espacio, y sin embargo son contemporáneos. ¿Quién se esconde detrás de esa no firma? Porque es algo muy curioso de este hombre, que precisamente prácticamente no firmaba ningún cuadro. Es que yo creo que yo me lo plantearía de otra manera. O sea, a pesar de que estamos hablando del Renacimiento, es una persona, un pintor que vive entre dos épocas. Y por eso lo hace tan interesante, igual que a mi entender, por ejemplo, también es muy interesante Mozart, no solamente porque son genios, sino porque son gente que vive entre dos épocas. Tenemos que pensar que el Bosco, como su nombre indica, no es su apellido, sino que es la ciudad donde él era. No era el primer Bosco, pero sí que ha sido un personaje, un pintor tan conocido, tan famoso y tan admirado en su época, de que Felipe el Hermoso le encargó cuadros y por poner el ejemplo antes que ponía Cristóbal, en la Contrarreforma la Iglesia Católica considera hereje o considera cuadros políticamente incorrectos todos los del Bosco. El gran problema es que el Bosco no solamente transmite una moral y un mensaje religioso en concreto, sino que también se convierte en un escritor muy conocido en su época que recibe muchos encargos, con lo cual aquí tenemos lo que hablábamos antes de la doble faceta, ¿no? Es un artista y al mismo tiempo se colecciona sus cuadros, porque también se valora en gran medida lo que es la parte estética y artística. En ese sentido tienen que venir los teólogos en ayuda de Felipe II, y ya que Felipe II estaba atesorando y comprando muchos de los cuadros del Bosco, todos los que se recogen que estaban en el Escorial como pinturas personales de él, y después ahora actualmente las tenemos en el Prado, eran cuadros que le gustaban muchísimo. Pero bueno, no hemos de olvidar que incluso Vasari, cuando habla de la vida de los pintores, hace una mención al Bosco y dice que, leo literalmente, tantísimas obras maestras de la imaginación de carácter fantástico y libertino que sería tedioso nombrarlas a todas. Otro historiador de Gante de la misma época se refirió a Bosco como el creador de demonios, con lo cual estamos ante la figura de un pintor muy personal, un pintor que tenía un buen bolsillo, con lo cual podía pintar lo que quería y recibía encargos, y con un punto, digamos, personal, que es lo que le hace único, y es que no solo nos transmite
lo que es el pecado, porque de alguna manera todos son, digamos, alegorías religiosas, sino que hay un sello personal inconfundible. Este sello inconfundible nos hace perder un poco la pista de realmente cuáles son sus cuadros y cuáles son cuadros de sus discípulos o imitadores, pero yo creo que el Bosco estaría, digamos, contento de pensar que tuvo imitadores, tuvo discípulos y tuvo un sello personal que ha perdurado 500 años y que hace que miles de personas hagan cola en el Museo del Prado para admirar sus lienzos. Carles, ¿el Bosco era un hereje? Sus obras parece que algunas sí que corresponden, pero ¿es un hereje el Bosco? Yo creo que el Bosco, y digamos desde mi humilde opinión, más que un hereje, de alguna manera él, estamos hablando de yo creo que son como 100 y pico años antes de la Guerra de 30 años, que supone la división religiosa de Europa. Pero de alguna manera, desde el momento en que Felipe II admira sus cuadros y sobre esos cuadros, digamos, pesaban una prohibición, yo te diría que como mínimo tienen un sello muy personal. Por ejemplo, en el Jardín de las Delicias, una de las interpretaciones que existen es que, a pesar de ser un tríptico, y los trípticos se cuelgan en las iglesias, y este cuadro no iba para una iglesia, sino que iba para un encargo y un palacio, hay un punto que solo podemos pensar de que es una opinión muy personal y una opinión religiosa muy personal, porque en la parte central del cuadro se retrata lo que se considera que es la humanidad o Adán y Eva si no hubiese habido el pecado original y no hubiese existido ni la tentación ni la serpiente, ni hubiésemos caído en el pecado. Con lo cual a mí me recuerda un poquito, dentro de Salvando todas las distancias, a la opinión desde el punto de vista religioso que tenía Chagall. Chagall era judío, pero era un judío que quería judaizar a Cristo, que de alguna manera ahora la historiografía acaba considerando a Jesús más como un judío que como un cristiano, ¿no? El cristiano es básicamente la obra de San Agustín y San Pablo. Pero yo te diría que mi opinión es que tenía ideas muy claras, eran ideas muy personales, y solo así podemos entender toda la ristra de monstruos que va pintando y que de alguna manera gustaron mucho, pero lo que sí que podemos decir es que no existían antes que él y es un trazo absolutamente personal. Es curioso porque realmente Felipe II tenía un poco de obsesión con los cuadros del Bosco, y en el Escorial, la residencia donde él vivía, el rey donde vivía Felipe II, incluso cuentan que en sus últimos días de vida, aparte de esos sueños extraños que tenía con perros que se le acercaban y que creían que era el diablo, murió rodeado con todos los cuadros, aparte de reliquias, etcétera, con todos los cuadros del Bosco, algo que no deja de ser muy, muy curioso. Bueno, es curioso, y al final yo creo que la atracción, no siendo un pintor que me guste especialmente, el punto de atracción es absolutamente importante. Yo creo que hay un digamos, famoso tratado sobre lo extraño de Freud, en que analiza muy bien al Bosco. Yo creo que lo analiza desde un punto de vista de su teoría, evidentemente, de los sueños, pero para mí el mal que refleja, o el pecado y después el infierno, y al final es un mensaje absolutamente moral de lo que se debe y no se debe hacer. Estamos pensando que estamos hablando del siglo XVI, y parte de su vida la vivió primero un incendio que arrasó su ciudad, Balduque, y después estamos hablando desde Pesta hasta las acometidas de Felipe el Temerario, creo que se llamaba así, en que no dejó de vivir una situación, digamos, de guerra, ¿no? Dejando de lado de que en 1500 no había antibióticos y la gente tenía una esperanza de vida baja. Pero si pensamos desde este punto de vista, a mí muchos de sus monstruos me parecen simpáticos, me parecen que tienen mucho humor, me parecen muy creativos, me parecen que hay un mensaje, digamos, que borra la barrera con lo fantástico y entra en lo cotidiano.
los monstruos que son mitades animales, mitades personas, son unos monstruos que en esa época, y yo creo incluso ahora, viendo películas de ciencia ficción, son monstruos muy poco temibles, pero al mismo tiempo me parecen como muy cotidianos y muy referentes a nuestro día a día, ¿no? Cuando veo una persona que se quema, una persona muy pequeñita y que se quema dentro de una lámpara, me recuerda al peor de los sueños de niños, ¿no? Hemos de pensar que toda esta parte, digamos, grotesca tiene un fundamento moral, pero como antes decía, también hay una parte, digamos, estética que en su vida él lo vio. Fue un autor muy famoso, un autor que tuvo encargos de toda la nobleza. Estamos pensando de que los temas son religiosos y lo serán durante unos siglos, pero el trazo personal que comienza a existir en el Renacimiento, que es cuando lo hablamos, en su momento la fisura con la Edad Media es muy clara. Y yo creo que la mejor forma de abordar al Bosco es acercarse a un cuadro y perderse durante horas. Difícilmente lo puedes hacer en un museo, pero ir siguiendo muchos de los detalles que hay, que son asombrosos. Yo me atrevería a decir que en su época, nosotros vivimos en el siglo XXI, y el siglo XXI, por desgracia o por suerte, tenemos un punto de analfabetismo religioso importante. En el siglo XVI yo creo que la mayoría de metáforas y alegorías que existen dentro del cuadro eran reconocidos. O sea, nosotros podemos ver el búho como pecado, y me parece que eran las jarras como luxurias. Podemos ver una piscina en el Jardín de las Delicias donde todas las mujeres que se están bañando son rubias, como cual es un ideal de belleza que no lo veríamos fuera, son gente mayor. Hasta allí podemos llegar. Yo creo que tenemos una barrera cultural que ahora mismo es muy complicada si no vamos con una audioguía para cruzarla, pero yo diría que yo tengo la experiencia cuando veo un cuadro como cuando leí hace muchos años a César Vallejo. Al final tengo muchas dudas de lo que quiere decir, pero la música de la poesía de César Vallejo, la rima, el encadenamiento de palabras, las imágenes que llega a transmitir, a pesar de que yo creo que el destino o el significado final se nos pierde, es muy atractivo. Con lo cual yo creo que es absolutamente recomendable acercarse al Prado, aunque sea el último día, para admirar sus cuadros. Bueno, del Bosco, pues el que más se conoce son todos esos monstruos que él pinta, ¿no? O que incluso del lienzo, que parece que lo quiere tapar todo, ¿no? O sea, todo está lleno de personas o de monstruos y tal. Pero no deja de ser un personaje del Renacimiento. Y el Renacimiento es ese recuperar de esos valores clásicos, ¿no? De todos los autores clásicos. A mí me sorprende mucho, ¿no? Que quizás su cuadro más famoso se llame El Jardín de las Delicias, porque en el Renacimiento el nombre de Jardín de las Delicias evoca al Palacio de Sofía, es decir, está evocando al lugar donde se encuentra la verdad. Está muy relacionado con el despertar, con el romper las barreras físicas para trascender a otros mundos, ¿no? Eso es lo que quiere el filósofo. Quiere encontrar las llaves para entrar en el jardín de los filósofos, en el jardín de Sofía, o en ese jardín de las delicias, porque ahí están las delicias, es decir, ahí está la superación del ego, la rotura de la materia para entrar en el mundo del espíritu, ¿no? Y quizá ese pintor parece ser que perteneció a 2 o 3 órdenes, ¿no? Sí, Nuestra Señora. Que seguramente, pues, de alguna manera, lo que esta gente enseñaba o estas órdenes enseñaban debía tener mucha relación, ¿no? Con ese despertar del espíritu, ¿no? No sé, yo creo que es un viaje. No sé, se dice que hay grandes autores, ¿no? No vamos a dar nombres, que tomaban sustancias para poder pintar esos cuadros, ¿no? Como esos relojes, ¿no? De queso, ¿no? Que se deshace, ¿no? No sé si el Bosco, pues también, para hacer ese tipo de cuadros y montar esas imaginerías que él tenía y para plasmarlas aquí, ¿no? Si realmente, pues las sociedades tomaban algún tipo de sustancia, no lo sé, ¿no? Pero sí que me parece que él también es un filósofo. Bueno, se ha barajado, y yo creo que seguramente, si no directamente, de alguna manera, yo creo que transmite la experiencia, digamos, mística, sea a través de alucinógenos o sea a través de simplemente vino. Yo creo que eso es muy claro. Como bien decías, como personaje del Renacimiento,
dentro de esos cuadros hay un punto de magia muy importante. Está en todos los cuadros y a pesar de que de alguna manera la magia se asocia a la Edad Media, eso es absolutamente falso, ¿no? Tanto la quema de brujas de la que antes hemos hablado se produce básicamente en el Renacimiento, como todo el despertar de la magia y de la alquimia y Hermes Trismegisto se produce en el Renacimiento. Después otro punto que creo que es muy importante y ahí lo vemos con una figura, por ejemplo, muy clara del Renacimiento, es la crítica social. Hay una crítica social que viene derivada del espíritu religioso que sin duda tenía. También al final en esta época quien pagaba quería este tipo de cuadros, con lo cual todos los autores tenían que ser originales, pero siempre entraban dentro de un canon. Pero podemos ver críticas a la época y a todos los tipos y a todos los estamentos en muchos de sus cuadros. En La piedra de la locura hay un médico que quiere extraer una piedra de la cabeza de un enfermo y el médico me parece que tiene un embudo en la cabeza. Con lo cual yo creo que no tenía especial estima a la clase de médica en esos momentos, donde básicamente siguiendo a Hipócrates lo único que hacían era básicamente sangrías. La señora que está al lado, que me parece que era familia de la persona que le saca la piedra, tiene un libro en la cabeza que me recuerda un poco a aquellos anuncios hace tiempo que hablaban de fomentar la lectura y se veía un mono con un libro abierto, ¿no? No sé si la idea a partir de aquí, pero seguro que hay. Y después el cuadro, igual que antes hablaba de Chagall, muchos de los cuadros se fundamentan en refranes y alegorías de brujas o bélgicas de esa época, ¿no? El cuadro de la piedra es simplemente un refrán que viene a decir que los locos o las personas estúpidas tienen una piedra en la cabeza, ¿no? Me imagino que los holandeses o los belgas lo tienen más subsumido. Nosotros se nos queda un poco lejos esta expresión, pero la mayoría de sus cuadros, muchas de las expresiones que vemos, yo qué sé, hay un hombre que tiene 2 jarras en los pies, todo parte de refranes. Lo que ocurre es que yo me imagino que ahí sí que hay una influencia de la Edad Media y es el horror vacui, ¿no? Los cuadros están muy llenos y yo creo que nos deberíamos pasar media vida para realmente analizar la cantidad de figuras que hay. Yo creo que es absolutamente legítimo mirar el cuadro desde un punto de vista estético y admirar el arte del Bosco. Bueno, lo que comentabas, ¿no? Esa escena, ¿no? De esa mujer con los libros sobre la cabeza y el médico con el embudo haciendo una... En fin, ¿cómo se llama? Es una lobotomía, ¿no? Abriendo, que me parece que sale una flor, no sé qué sale de ahí. Pero es una época, por ejemplo, en la que está Paracelso, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje que va a escribir mucho, que va a ser muy criticado por todo el sector médico, pero que a la vez era un fenómeno, ¿no? Y entonces el tío había sido barbero, porque cuando los que hacían este tipo de operaciones no eran los cirujanos. Hay que hablar de que los primeros cirujanos son los barberos. Los barberos no solo contaban el pelo, los barberos sacaban dientes, los barberos hacían sangrías, los barberos cosían heridas, los barberos llegaron a hacer amputaciones. Es decir, claro, no existía el mundo de los cirujanos. Imaginaros, se moría casi todo el que pasaba por manos de un barbero se moría primero por cuestiones ya higiénicas, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ¿no? O sea, hacer una lobotomía, pues claro, si el Bosco era un poco inteligente o había leído las obras de Paracelso, que lo que decía es, no, amputación nunca, o sea, no, y eso que era barbero, decía, no, vamos a intentar curar a través de medicinas, ¿no? Antes que utilizar el estilete y empezar a cortar y tal, ¿no? Quizá haya una influencia también, y como él era una persona inteligente y tenía medios para leer, porque era de familia de dinero, ¿no? Por tanto, quiere decir, tiene acceso a libros, tiene acceso a conocimiento, tiene acceso a sociedades para entrar en esas sociedades, ¿no? Claro, él quizá está reflejando de alguna manera imaginativa, pues los problemas que había en su época o en su vida, lo que él veía, ¿no? Y por supuesto también refranes, ¿no? Y jugaba con todo esto, y bueno, que era un personaje realmente, yo creo que extraordinario para llegar a plasmar
Lo importante es conocer todo lo que quería llegar a plasmar, ¿no? Porque nacía de su mente, ¿no? O de su espíritu, de su alma, ¿no? Yo creo que es un genio, es un personaje realmente extraordinario. O sea, hay alquimia también en sus obras. Podemos ver atanores, podemos ver matraces. Es decir, el hombre había leído también de eso. Seguro que tenía el conocimiento de su época, lo tenía debido a su capacidad económica, familiar, pues tenía al alcance y pues la capacidad de saber leer, la capacidad de comprar textos es la época de Alberto Durero también, es decir, y que no están tan lejos de su zona, ¿no? O sea, es decir, que seguro que tenía acceso a unos conocimientos que le permitieron hacer ese tipo de cuadros. Conociendo el arte, con Carles Folch. A ver, Carles, la verdad es que tengo una pregunta, pero primeramente me gustaría hacer, una demostración de una cosa. Estamos hablando de que el Bosco habla de estos seres un poco extraños, ¿no? Que los pinta, etcétera. Pero estos seres aparecen en otro lugar, en los capiteles. En los capiteles normalmente vemos a estos sacerdotes con cara de cerdo, monstruos. Luis lo sabe, que hemos visto muchas veces cosas realmente increíbles en estos capiteles, tanto de la época de la Edad Medieval como ya también del Renacimiento o del Gótico, ¿no? Sobre todo del Gótico. Es decir, que la inspiración viene de algún lado. Y yo, fíjate lo que os voy a decir, a mí me extraña una cosa, estamos estudiando un tema, que es la Orden del Toisón de Oro. Nace justamente en la Borgoña, que era justamente el Bosco de allí. Tiene relaciones con Felipe II el Hermoso, que era también uno de los más importantes también de la Orden del Toisón de Oro. Y esta Orden del Toisón de Oro tenía bastante significado, tenía unas enseñanzas que venían también de Oriente. Quizás el Bosco pertenecía además a esta orden de alguna forma, aunque no salen las listas, hemos intentado comprobarlo, no salen, quizás sí que tienen una influencia. Y simplemente, aparte, que me contestes eso si puedes, si crees que tiene algo que ver con esta orden del Toisón de Oro, te voy a pedir un ejercicio, porque sé que le va a gustar a nuestros oyentes. Es que vamos a imaginarnos a alguien que no conoce las pinturas del Bosco, nunca ha visto ningún cuadro del Bosco, alguien que simplemente ha visto, pues a lo mejor de la época, pues pintura italiana, como sería Da Vinci, por ejemplo, Da Vinci o Miguel Ángel, un poquito antes. ¿Qué le dirías a esta persona para que pudiera reconocer estos cuadros? ¿Qué características tienen los cuadros del Bosco a una persona que jamás ha visto un cuadro del Bosco? Yo creo que al final, igual que cuando escuchamos música y acabas reconociendo, digamos, el estilo Mahler, ¿no? Si escuchas varias sinfonías, acabas reconociendo que hay un estilo detrás. Yo creo que en el Bosco ocurre un poco lo mismo, ¿no? Hay un estilo Bosco que ha recorrido estos 500 años y no ha dejado de tener imitadores, y este estilo pasa por yo creo que estas figuras grotescas, pasa por cuadros absolutamente alegóricos y con un carácter religioso importante, pasa por la simbología. Nosotros podemos entender, al final en la Edad Media funcionaba mucho el tema que es la analogía, ¿no? Con lo cual ellos entendían de que las cosas eran lo que se decían, pero también había un significado detrás de cada uno de los puntos, ¿no? Respecto al desmembramiento, tiene mucho que ver con los capiteles. De alguna manera, en todos los libros medievales, normalmente hay una disección, lo que llaman disección de miembros, y entonces normalmente en muchos de estos libros iluminados hay pequeños miembros y abrazos, lo que sea, en los márgenes, ¿no? Se cree que el Bosco de alguna manera se inspiró en esto. La parte, digamos, grotesca, yo creo que simplemente quiere reflejar el mal, pero lo hace de una forma absolutamente genial. Y yo creo que la mejor lectura, la mejor interpretación es la de Freud, en que acaba deduciendo de que el mal está al lado nuestro y está en todos los objetos cotidianos, no solamente que les demos un punto de vista o deformemos un poco bajo un prisma el ángulo en que miramos, y esto simplemente hemos tenido todos la experiencia de estar a punto de dormirnos o estar medio dormidos y simplemente unas sombras acabar viendo
camisa colgada, un hombre, ¿no? Nuestra imaginación trabaja mucho, a acabar viendo un monstruo, ¿no? Otro punto que yo creo que no es menos importante es lo que hablaba antes, ¿no? Estamos hablando de un pintor que nace dentro de un gremio, que se faculta dentro de un gremio y que acaba convirtiéndose en un maestro, ¿no? La obra maestra, creo que lo hablábamos un día en otro programa, la obra maestra que ahora mismo tiene una significación muy romántica, ¿no? En cuanto a que es una obra perfecta. Era simplemente lo que los gremios consideraban el último trabajo que le daba derecho a establecerse. Y era, digamos, la tesis doctoral de la época sobre cada uno de los puntos. Si vemos lo que comentaba antes de un pintor entre épocas, yo creo que lo podemos ver muy claro en los motivos religiosos, ¿no? Hay una cesura muy clara a partir del Renacimiento entre todos los temas del Antiguo Testamento y los temas del Nuevo Testamento. No es un tema baladí porque el Nuevo Testamento o en el Renacimiento, cuando hay la creación del individuo y la entidad del individuo, comenzamos a ver los pecados más de una forma individual, con lo cual dejamos a un lado todos los temas del Génesis y pasamos a la vida de Jesús. Esto no es una cosa de sí, sino que la creación del individuo y el individuo como la medida de todas las cosas, que comienza a abrirse campo en el Renacimiento, por ejemplo, lo vemos muy claro aquí. Muchos de los temas provienen del Antiguo Testamento, pero la individuación y la creación del individuo que se va construyendo a partir del Renacimiento la vemos clara. Bueno, Carlas, vamos a ir cerrando el tema, pero te tengo que preguntar por cómo fue el final de la vida de este hombre. ¿Qué se sabe de ello? Bueno, se sabe poquito. O sea, quizá la parte mejor documentada es la muerte, porque nosotros tenemos lo que antes comentaba, ¿no? Una visión bastante agnóstica o atea de la vida, pero con toda seguridad el Bosco era una persona creyente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la visión de que Enrique VIII, al separar a sus súbditos de la Iglesia Católica y convertirlos en anglicanos, era un ateo, y Enrique VIII, yo creo que me parece haber leído que rezaba hasta 8 veces al día. En este caso lo conocemos y podemos datar su nacimiento de su muerte, y es porque era una persona acaudalada y formaba parte de la cofradía de Nuestra Señora. Encargó para el día de su muerte un montón de misas, un poco como vimos en El Caballero de Olmedo, ¿no? Con lo cual estuvieron varios días haciendo misas en su honor y entonces a partir de ahí yo creo que de forma retrospectiva podemos recorrer su vida. La verdad es que yo creo que hay muy poco que decir de él a nivel personal, pero yo me remitiría al ejemplo de Shakespeare, ¿no? Al final son sus obras las que hablan por él y su vida está en sus obras. Pues, como siempre, Carlas, muchísimas gracias por acercarnos a un personaje tan desconocido para que la gente vaya a Madrid, lo conozca, vea esta exposición y bueno, pues por internet y por tantos sitios que ahora por suerte pues podemos disfrutar de su obra. Y te voy a poner en un compromiso para tu próxima sección, y lo voy a decir ya grabado y así nadie puede echarse atrás. Así nadie puede echarse atrás. Se va a poner muy de moda un personaje que se llama Dante Alighieri. ¿Te atreves con la Divina Comedia? Sí, podemos tratarlo, pero la Divina Comedia es uno de los grandes libros. Es uno de los grandes libros. Pues tu próxima sección, Dante Alighieri, la Divina Comedia. De acuerdo, comenzaré a releerla. Por la película que se va a estrenar. Claro, porque ahora se va a estrenar la película de Inferno y la va a poner absolutamente en órbita y bueno, pues un poco aprovechando que la gente... Yo creo que es muy, muy interesante hablar de arte dentro de la Divina Comedia, porque hay unos dibujos extraordinarios de Botticelli que iban a convertirse en un libro y